Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, hablamos de salud y nos importan mucho todos los ámbitos de su vida. Los invito a ponerse muy cómodos en sus hogares. Soy Maye Velosa, complacida de acompañarlos y por supuesto de hablar de temas de salud, de ciencia. Lo hacemos siempre de la mano de profesionales. Antes de contarles el interesante tema que vamos a tratar hoy, quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. En Instagram pueden encontrarnos como @teleamigatv. También en YouTube, ahí usted nos busca en la lupita como canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. Y también en www.teleamiga.tv pueden encontrar no solamente nuestra señal en vivo para que siga nuestra programación, sino también artículos muy interesantes de todos nuestros contenidos. Estamos en la era digital y bueno, es importante que usted nos siga allí y también encuentra la lista de reproducción de todo este contenido de Salud para Todo en YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Desde ya quiero que prepare usted sus preguntas. Seguramente vamos a tratar de resolverlas aquí en el programa. Y también, pues en caso de que nos encuentre en redes sociales, poder dejarla allí. Estoy segura que nuestro médico hoy que nos acompaña puede resolverla y podemos acudir a él. Hoy vamos a hablar sobre accidente cerebrovascular. Eso es una condición, yo diría, bastante frecuente en nuestro país, en el mundo entero, por tratarse pues, de una enfermedad no transmisible, de algo que puede ocurrir de manera súbita. Hay que saber actuar, hay que conocer también a qué tratamientos podemos tener acceso en caso de sufrir algún accidente cerebrovascular o de que algún miembro de nuestra familia pueda padecerlo o algún conocido para que también vean esta información. Hoy nos acompaña para hablar de este importante tema el doctor Gabriel Robledo Kaiser, quien se formó como médico cirujano en la Universidad Pontificia Javeriana. Posteriormente hizo una residencia en Medicina Interna y Cardiología en la Escuela Colombiana de Medicina Clínica Shayo. Ha sido director del Centro Cardiológico de Bogotá y presidente de la Fundación Precardio y director de la Unidad de Cardio-Oncología del Country. Tiene experiencia en diversas instituciones de prestigio como el Centro Cardiológico de Bogotá. En el ámbito de la docencia también ha sido instructor de cardiología del Hospital Universitario La Samaritana y asesor médico en cardiología de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. El doctor Kaiser es reconocido como uno de los mejores especialistas en cardiología del país. Es experto en cardio-oncología, dislipidemia, lesiones valvulares, soplo cardíaco, electrocardiograma, contrapulsación externa para problemas coronarios, entre otros. Es toda una eminencia al doctor, le agradecemos mucho que esté aquí. Bienvenido, doctor. Gracias, Maya, muchas gracias. Placer para mí. Bueno, doctor, nosotros complacidos de tenerlo aquí. Sabemos que su agenda es bastante apretada, que tiene allí muchos compromisos, pero gracias por sacar ese espacio y acompañarnos hoy para hablar sobre este tema, que nos parece fundamental. Yo lo dije ahí a grosso modo, pero doctor, ¿cómo podemos definir qué es un accidente cerebrovascular? ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo cuando eso ocurre? El accidente cerebrovascular es un trastorno en el cerebro en el cual hay una lesión, una obstrucción de una de las arterias del cerebro. Básicamente es eso. Normalmente la sangre fluye por las arterias cerebrales y si hay alguna arteria que tiene algún problema, más adelante lo vamos a explicar más detenidamente, pero que se obstruye o que sangra o que hace un espasmo, eso se considera como un accidente cerebrovascular. Hay diferentes tipos de accidentes cerebrovasculares dependiendo de la clase de obstrucción que haya o el tipo de lesión que haya en un momento dado. Ok. Doctor, esto puede ocurrir, como yo lo dije, de manera súbita. ¿No hay alguna manera de dar indicios de que esto vaya a pasar, que el paciente empiece a presentar algún síntoma que nos alerte sobre que esto puede llegar a ocurrir, o simplemente se presenta con los síntomas característicos que ahorita los vamos a mencionar o no? Pues usualmente depende del tipo de accidente cerebrovascular. Por ejemplo, una persona está sentada leyendo, hablando con alguien y de pronto como que se le van las luces o mareo, empieza a tener mareo o empieza a descoordinarse en el habla o empieza a tener dolor de cabeza súbito, por ejemplo, puede tener visión doble o como que se le fueron las luces prácticamente, pero está consciente. Okay. Eso puede ser un indicio de un accidente cerebrovascular, de lo que se llama un accidente isquémico transitorio, un AIT. O sea, le da el momento
puede durarle 5 minutos, 10 minutos, una hora, hasta 2 horas puede durarle y después queda como si no hubiera tenido nada. Okay. Eso es un indicio de que puede tener alguna cosa que posteriormente puede desarrollar ya un accidente cerebrovascular isquémico, o sea, que se le tape una arteria, que se le obstruya una arteria, o hemorrágico, dependiendo también de qué factores de riesgo tiene la persona. O sea, es decir, doctor, que por ejemplo, un mareo, una visión borrosa de repente, de la nada, la persona descansó bien, porque a veces pasa que la gente dice, no, pues yo no dormí bien, entonces estoy viendo borroso, pero la persona siente que todo el día estuvo bien, descansó bien y de repente visión un poco borrosa, nublada, un poquito cruzadas las palabras, las puede leer incluso así. Puede ser un indicio de que hay que ir al médico. Claro, eso puede ser un indicio que el paciente tiene que consultar a urgencias para ver qué es lo que está pasando en ese momento. O sea, es muy importante que la persona sepa, o que las personas que están con él sepan que si a una persona le pasa eso, deben consultar inmediatamente a urgencias, no decir, no, mañana voy a ir a donde el médico, estos días voy. O tengo cita dentro de una semana, entonces le digo lo que me pasó. No, tiene que consultar inmediatamente. Perfecto. Entonces ahí hay una alerta importante. Hablemos de los factores de riesgo, doctor Gabriel, porque ¿qué personas están más predispuestas a que esto les ocurra? A ver, las personas que más predisposición tienen son, pues, lógicamente, personas mayores, personas que tienen antecedentes de hipertensión arterial, de diabetes, de colesterol elevado, que tienen antecedentes familiares, incluso de accidentes cerebrovasculares. Son pacientes que tienen mucho más riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Ahí hay una condición hereditaria, genética, exacto, importante. Es una parte genética que la persona tiene que conocer y que lógicamente los que están con él tienen que saber para que puedan ayudarlo en un momento dado. Claro. Entonces eso es muy importante para eso, esos son los factores genéticos. Por ejemplo, pacientes que toman, o mujeres que toman anticonceptivos, que están manejados con hormonas, también tienen riesgo mayor de tener accidentes cerebrovasculares. En general de tener problemas vasculares, porque es que el hecho de tomar hormonas, anticonceptivos, puede producir muchas alteraciones a nivel vascular en general, pero también tienen riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Ok, entonces, en resumidas cuentas, las mujeres que toman anticonceptivos orales, hormonales, bueno, ese tema, las personas que tienen un factor hereditario ahí importante, ¿hay algún otro grupo o poblacional que pueda tener atención allí? Pues personas que hayan tenido problemas vasculares de diversa índole, pueden ser personas que han sufrido de vasculitis, por ejemplo, que la vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos y que puede tener, por ejemplo, secundario a una enfermedad autoinmune, por ejemplo un lupus, por ejemplo una esclerodermia, por ejemplo, son enfermedades autoinmunes que afectan los vasos sanguíneos y pueden tener también ese tipo de problemas. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas muy bien claras para poder uno determinar quiénes tienen más riesgo y quiénes no tienen tanto riesgo. Ok, las personas que tienen problemas de coagulación también podrían También pueden tener, porque si yo tengo un problema de coagulación, el primer sitio donde yo puedo, por ejemplo, sangrar, hacer un accidente hemorrágico, es en el cerebro. Eso es lo primero que puede producirse. Okay. Pero así como es en el cerebro, puede ser en otros sitios, pero los más frecuentes es que de pronto sean en el cerebro. Escuchábamos, doctor Gabriel, que durante pandemia se decía mucho que el COVID-19 tenía que ver también con el tema de la coagulación de la sangre. Sí. ¿Habían casos que se presentaran de accidentes cerebrovasculares claro. en personas con COVID? Pacientes que habían hecho algún tipo de problema autoinmune y que de pronto hacían sangrados, accidentes cerebrovasculares. Porque durante la pandemia hubo una cantidad de enfermedades que aparecieron secundarios al COVID y era algo que en esa época pues no se conocía. Del COVID no se sabía qué era, hasta después que se empezaron a ver, por ejemplo, aumentar el riesgo de síncopes, pérdidas de conocimiento en personas sin ningún motivo. Algunos de estos podían haber sido por problema isquémico cerebral. Aumenta el riesgo de enfermedades autoinmunes, que uno ya las puede tener, pero que se expresan con este COVID
en mayor proporción en muchas personas. O sea, hay muchas cosas que pueden producir el accidente cerebrovascular o hablemos una enfermedad vascular cerebral. Eso es lo que hay que tener en mente para todo esto. Perfecto, doctor. Incluso hay personas que descubrieron o se les, digamos, fortaleció, por decir alguna palabra, mucho más cualquier condición que tuviesen con el COVID-19. Se exacerbaba. Correcto. Esa es la palabra que estaba buscando. Doctor Gabriel Robledo Kaiser está con nosotros, un excelente cardiólogo, uno de los mejores de nuestro país, nos está acompañando aquí en Salud para Todo, hablando hoy de accidente cerebrovascular. Tenemos muchas preguntas, doctor, pero ya regresamos para aclarar muchas de ellas aquí en Salud para Todo. Ya venimos. Regresamos aquí en Salud para Todo y estamos hablando de accidente cerebrovascular. Seguramente usted conoce o tiene algún caso conocido de alguien que haya podido padecerlo, alguna aclaración o tiene dudas en torno al tema. ¿Cómo podemos reconocer que hay un ataque, un accidente cerebrovascular? Ahorita yo le decía al doctor detrás de cámaras que la gente suele decirle ataque cerebrovascular, pero en realidad la palabra correcta es accidente cerebrovascular. Está con nosotros el doctor Gabriel Robledo Kaiser, un excelente cardiólogo. Él es especialista en todos esos temas cardiovasculares y está hablando con nosotros de este tema. Doctor, en el bloque anterior tratamos de definirlo un poco, saber qué es lo que le ocurre al cuerpo cuando eso está pasando y factores de riesgo que pueden estar relacionados con que una persona sufra un accidente cerebrovascular. Pero ¿cuáles podrían ser esos síntomas, doctor, para poder identificarlo, para reconocer un accidente cerebrovascular que una persona, no solamente cuando le esté pasando, sino a alguien más puede ayudarlo, ¿no? Y a tenerlos claros? ¿Cuáles pueden ser? Pues hay varios síntomas que se pueden presentar en esto. Por ejemplo, hay personas que empiezan a sentir que se les duerme la cara o que se les empieza a dormir medio cuerpo, las manos o la cara, inclusive hasta los pies. Por ejemplo, personas que... ¿Pero es un dormir o como un hormigueo? Como un hormigueo, sí, que uno siente dormida la cara, como cuando le ponen anestesia en una muela y se le muere. Eso es lo que uno puede sentir a veces. Puede sentir, por ejemplo, o puede tener ver doble. Empieza uno con problemas visuales. Empieza uno a ver doble. O empieza a tener de un momento a otro un dolor de cabeza muy intenso. También puede ser una de las causas. Mareo, pérdida del equilibrio. Una cantidad de cosas, vértigo, pues. Eso puede presentarse en un momento en el que se está presentando el accidente cerebrovascular. Puede ser un accidente o puede ser un trastorno isquémico transitorio, que es algo que dura muy poco, o puede ser ya que se desarrolló el accidente y la persona pues necesita de todas maneras de ayuda urgente. Y lo primero, como decía anteriormente, es llevar al paciente a urgencias para que lo vean y le hagan los exámenes necesarios. Claro. Ok, doctor. Bueno, puede pasar entonces que estos transitorios, estos momentos transitorios que usted dice, puede ser 1 o 2 síntomas, después con el tiempo se conviertan en algo más grave, más fuerte, se puedan presentar. Eso también puede pasar, que ocurran varios. Eso también. Ahora, es muy importante saber, por ejemplo, qué tipo de accidente cerebrovascular. Hablemos de eso. Hay uno que es el accidente isquémico transitorio, que es el que dura un momento. Hay otro que es un accidente cerebrovascular producido por hemorragia. Entonces es una hemorragia cerebral secundaria que puede tener una ruptura y un aneurisma. El aneurisma es una dilatación de alguna de las arterias cerebrales que puede ser congénito o puede ser adquirido. Entonces, generalmente una persona que tiene un accidente cerebrovascular por un aneurisma congénito ni siquiera sabe que lo tiene y se presenta de un momento a otro. Hay personas hipertensas que con el tiempo empiezan a desarrollar aneurismas y de pronto uno de esos aneurismas se rompe de sangre y hace un accidente hemorrágico. El accidente cerebral producido por problemas, por ejemplo, con colesterol. Uno puede tener arteriosclerosis cerebral y eso puede producir infartos cerebrales. Otro es, a la larga, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de pequeños vasos en el cerebro, que son microinfartos cerebrales que se producen
o por hipertensión, o por colesterol alto, o por problemas autoinmunes, por traumas. Entonces se van produciendo microinfartos y con el tiempo pueden desarrollar algún problema mayor de tipo cerebral. Entonces empiezan a tener pérdida de la memoria, empiezan a tener dolores de cabeza muy frecuentes, mareo, zumbidos en los oídos. Todas son cosas que pueden apuntar a pérdida del equilibrio. Entonces todo eso puede apuntar a que puede tener una enfermedad de pequeñas arterias, de pequeños vasos, y eso pues lógicamente hay que hacer el diagnóstico preciso para saber cuál es el tipo de tratamiento. De ahí la razón tan importante que las personas se hagan constantemente exámenes de sangre para medir esos niveles de colesterol, de triglicéridos. A veces la gente dice, no, pues los tengo bien, pero yo tengo un poquito alto los triglicéridos, pero tienen que mirar muy bien que eso puede desencadenar otros factores importantes allí. Sí, y de hecho hay personas que dicen, doctor, es que yo tengo el colesterol alto porque a veces me mareo. Y es verdad, a veces hay personas que sufren de mareos y uno les hace un colesterol y lo tiene muy alto. No quiere decir que tengan un accidente cerebrovascular, pero sí eso le puede producir, pero con el tiempo, si no se trata, puede llegar a tener un accidente cerebrovascular o un evento cerebrovascular en cualquier momento. Eso es muy probable. Doctor, estas personas que sufren de repente parálisis facial, porque hemos escuchado que personas que pueden llegar a confundir una cosa con otra. En ese momento, ¿qué puede estar sufriendo esa persona? Hay conocidos que he tenido que me dicen que es por los niveles de estrés. Los médicos suelen atribuírselo a eso, pero ¿qué otras razones pueden haber de que eso ocurra? Porque también una persona que está sometida a esos niveles de estrés, sumado a que de pronto tenga los triglicéridos altos, puede haber allí algo más complejo. Sí, lo que es la persona, por ejemplo, que hace una hemiparesia, o sea, que se le duerme la cara, por ejemplo, y de pronto se le tuerce. Puede ser producido por un accidente cerebrovascular o puede ser producido simplemente por un problema de nervios en el cerebro que pueden producirle eso y que con simple terapia pues se va a arreglar. Pero hay que descartar muchas cosas ahí. Hay que descartar que no sea alguna cosa ya más generalizada, que sea un problema ya vascular, cerebral, generalizado que le puede producir eso, o simplemente algo más local o menos, dependiendo pues del tipo de problema que uno vea. Muchas personas están bien y de pronto amanecen con la cara torcida y los ojos y el ojo torcido. Quiere decir que de pronto pudo tener un accidente cerebrovascular en la noche y amaneció así. Y la persona no se da cuenta o no puede hablar bien, tiene trastornos del habla. Entonces, todo eso hay que descartar que no sea una cosa cerebral. Generalmente la manera de descartarlo pues es haciendo o una tomografía cerebral o una resonancia magnética para saber si sí es o no es, para determinarlo, exacto. Perfecto. Doctor, ¿qué importancia tiene o qué papel juega ese factor estrés? Porque el estrés está asociado con muchas enfermedades, lo hemos visto aquí en el programa, muchas condiciones se exacerban también con los niveles de estrés. ¿El caso del accidente cerebrovascular puede también ocurrir por esto? Sí, yo creo que el estrés es algo que desafortunadamente todo el mundo sufrimos de eso. Digo sufrimos porque nadie puede decir hoy que no está estresado. Sí, que está exento de tener cualquier problemas. Momento de estrés. Sí, sí, Entonces, sí. el estrés asociado a los factores de riesgo que decíamos antes, pues puede aumentar la posibilidad de tener eventos cerebrovasculares. De las personas que están muy estresados y manejan un estrés muy elevado y tienen la tensión alta y el colesterol alto o son diabéticos, tienen mayor riesgo de tener problemas cerebrovasculares que las personas que no manejen esa cantidad de estrés. Manejar el estrés es algo muy complicado, o sea, uno no puede tener, no hay una cura para el estrés. El estrés se maneja mejorando los factores de riesgo, el estilo de vida, haciendo ejercicio, todo eso ayuda a mejorar el estrés. Pero si una persona está estresada porque no tiene plata, ¿cómo se arregla eso? Eso no tiene ningún arreglo médico pero sí estas cosas pueden ayudar a disminuir los niveles de estrés. Por eso siempre he dicho que todas las condiciones deben estar acompañadas de un equipo
que es multidisciplinario, ¿no? Todas las áreas de la medicina caben cuando se está atendiendo un paciente que tiene una condición que se puede exacerbar con el estrés. La ayuda de un psicólogo no está mal. Por lo menos hay casos en los que se requiere una persona que escuche, una persona que le ayude pues, a aclarar ideas. La salud mental ha tomado mucha fuerza en los últimos años, precisamente por eso, porque la pandemia nos dejó estresados. Y después del COVID muchísimo más. ¿Cierto, doctor? Claro. Además de que la mayor parte de personas con estrés hacen cosas que les dicen el vecino, el abuelo, la abuela, no haga esto, tome esto. Eso no sirve. O sea, para el estrés no hay cura, pero se puede mejorar y muchas personas, yo diría que la mayoría debería pedir ayuda en ese tipo de síntomas de estrés que tenga la persona para evitar problemas posteriores a nivel cardiovascular. Claro que sí, doctor, y me encanta que lo diga usted porque quizás esa manera de consejo a todos los que nos están viendo en este momento, si siente que los niveles de estrés están llegando pues a niveles muy altos, que no puede manejarlo solo, que necesita ser escuchado porque a veces ni de la misma familia nos sentimos comprendidos, es importante acudir a un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra. Eso no está mal. Incluso hay países del mundo donde el que no está en un psicólogo no, es como raro. Claro. Y hay países que es así. Donde todo el mundo dice, no, voy a donde mi psiquiatra o voy a donde mi psicoanalista, claro, o lo que sea. Pero hay gente que cree que porque va a ir a donde un psicólogo, no, es que yo no estoy loco. Eso es para los locos. No, sí, no. Eso no es para los locos, es para cualquier persona que tenga problemas de salud mental o alguna cosa de esas. El simple estrés se justifica que vaya donde alguien que lo pueda ayudar. Claro, no quiere decir que es que está loco porque va a ir a donde un psiquiatra. Ese es la gente cree eso. Sí, es un paradigma que hay que romper y estoy de acuerdo con usted, doctor, porque hay que apoyarse cuando lo necesitamos, así como hay médicos para cada área del cuerpo, claro, hay un profesional dedicado a nuestra salud mental, entonces importante que lo tenga allí en cuenta. Y por EPS tienen también esa opción para que las personas que nos están viendo lo tengan en cuenta. Doctor, hablemos de cuando tenemos a alguien cercano, que está cerca a nosotros, un familiar, un amigo, que está sufriendo un accidente cerebrovascular, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué preguntas? Yo he escuchado que debemos hacerle preguntas como para poder tratar de saber si está enfocado. Sí, encasillarlo en algún sitio. Exacto. ¿Qué podemos hacer ahí para medirlo y llevarlo a un especialista? No, pues lo primero es preguntarle uno a la persona, o sea, dice, ¿dónde está ahoritica? ¿Cómo se llama? Su dirección, su teléfono. Son cosas muy básicas que se pueden preguntar, porque si una persona está desorientada, no sé dónde estoy, no tengo ni idea. O no me sé el número del teléfono. ¿Hoy qué es? No tengo ni idea qué número. Eso ya lo hace pensar a uno que el problema puede ser mayor. Puede ser un simple accidente isquémico transitorio, pero igual es mejor acudir a un servicio de urgencias para que lo examinen y determinen si hay necesidad de hacer más exámenes o no. Perfecto, entonces hay unas preguntas clave como para tratar de ubicar al paciente. En caso de que usted vea que se está complicando el asunto, pues acudir inmediatamente. Eso también lo he visto mucho, doctor, en accidentes, sobre todo de tránsito. Cuando una persona que tiene un golpe en la cabeza, un trauma, se le hacen esas preguntas. Sí, porque puede estar desubicado por el mismo trauma, hace una contusión cerebral, por eso mismo, y eso puede decir que o sangró o se le hinchó el cerebro por el trauma. Entonces, lógicamente, la persona puede estar desorientada, puede estar afásica, o sea, no puede hablar, puede estar, tener síntomas muy extraños que no es el comportamiento normal de la persona. Entonces, todas esas cosas pueden suceder en ese tipo de lesiones. Todas esas cosas son susceptibles también de evaluación y de diagnóstico. Doctor, ¿el diagnóstico cómo lo hacen ustedes como especialistas? Cuando llega la persona con esos síntomas, ¿cómo diagnostican? Pues lo primero es un buen examen del paciente. Entonces hay que mirar cómo están los ojos, hay que mirar las pupilas, si se dilatan, si no se dilatan, para saber si existe posibilidad de alguna lesión mayor. Tomarle los reflejos a la persona, que lo hace uno en el consultorio, los reflejos en las manos, en las piernas, el reflejo mentoniano. Todas son cosas que hay que ver para encasillar a la persona y decir, bueno, él puede estar haciendo tal accidente, tal lesión.
Y de este tipo. Exacto. Y entonces con eso el siguiente paso es pedirle una tomografía cerebral o una resonancia de acuerdo al tipo de lesión que uno piense que pueda tener. Entonces la tomografía le puede decir a uno cómo está en sí el cerebro, que si tiene algo o no tiene nada, si tiene una hemorragia. Cuando le hacen una tomografía y aparecen manchas negras en el cerebro, eso puede ser una hemorragia. Entonces ya está un diagnóstico probable de daño cerebral. Y en caso tal, pues hay que pedirle una resonancia. Eso ya pues lo hace el neurólogo que esté examinando al paciente después de conocer muchos datos de la historia, de los antecedentes, claro, incluso de exámenes de laboratorio que le pide ahí mismo para saber qué es lo que hay que hacer en los próximos minutos o en las próximas horas. Entonces, entre más rápido se obre, mejor para el paciente porque menos lesiones le pueden dejar. De acuerdo, menos secuelas. Muy bien, doctor, vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con más de este interesante tema, accidente cerebrovascular, aquí en Salud para Todos. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y estamos hablando de accidente cerebrovascular. Estamos con el doctor Gabriel Robledo Kaiser, quien es un cardiólogo especialista. Está con nosotros conversando sobre ese tema, aclarando muchas dudas y poniéndonos en contexto para poder actuar en caso de que tengamos algún conocido, algún familiar que esté sufriendo un accidente cerebrovascular. Doctor, hablemos también sobre ¿qué es una isquemia en el cerebro? Pues ahorita lo mencionó usted, pero el tema es un tipo de accidente cerebrovascular, ¿no? El tema isquémico. Sí, hablemos qué es una isquemia. La isquemia en general es cuando una arteria que está irrigando un territorio del cerebro, el corazón, de cualquier sitio, se obstruye por algún motivo, entonces no le llega sangre a ese sitio. Entonces se produce una isquemia. Eso es falta de irrigación de una zona del cerebro, digámoslo así, como estamos hablando de esto. Esa es la isquemia, que se llama isquemia cerebral, que puede ser transitoria o puede ser mucho mayor y continuar durante más tiempo. Eso es parte del diagnóstico diferencial que hay que hacer cuando una persona le sospecha un accidente cerebrovascular. ¿Una persona puede tener síntomas de un tipo de accidente cerebrovascular, por ejemplo el transitorio, y más adelante tener un síntoma de algo más isquémico? Sí, puede ser un accidente isquémico hoy y eso hay que tenerlo en cuenta porque de pronto el día de mañana, en un mes, 2 meses, 6 meses, lo que sea, puede de pronto tener ya un accidente cerebrovascular mucho mayor. O sea, el antecedente de haber tenido un ataque isquémico, se llama así, un AIT, ataque isquémico transitorio, es muy importante tenerlo presente porque si en el futuro puede tener de pronto, como puede no hacerlo, puede tenerlo. Por eso es que es muy importante, y yo digo que de las cosas más importantes es estudiar los factores de riesgo de la persona. Entre más factores de riesgo tenga una persona, más posibilidad tiene de hacer un accidente cerebrovascular o un derrame cerebral o una isquemia cerebral. Cualquier cosa de estas puede ser mucho más importante, por eso es importantísimo el buen control de los factores de riesgo. ¿Hay forma de prevenirlo, doctor? Digamos, alguien le iba a preguntar también, alguien que fuma, que bebe demasiado, tiene ahí un factor. El tabaquismo es un factor de riesgo muy importante. Para esta hay muchas. Para eso, para infartos, para todo. O sea, es muy importante que la persona pues se controle todo eso. El cigarrillo es un peligro para todo el mundo. Es más, ahora las personas vapeadoras se ha visto que producen unas lesiones a nivel vascular en cualquier parte del organismo. De acuerdo. Sí. En los vasos sanguíneos de donde sea, del corazón, del cerebro, del hígado, o sea, daña cualquier órgano porque es que ataca mucho al sistema circulatorio de la persona. O sea, la gente cree que porque yo vapeo y no fumo, pues no me va a pasar nada. Mentiras. O sea, se ha visto que eso es, yo creo que es más peligroso que el mismo cigarrillo en muchas ocasiones. Y aquí en Salud para Todo tuvimos justamente un programa sobre vapeadores y cigarrillos electrónicos. Allí usted lo puede consultar en la lista de reproducción de YouTube. Busca ahí en YouTube
se suscribe a nuestro canal y busca en listas Salud para Todo y lo va a encontrar. Y allí me llama poderosamente la atención que nuestra invitada habló justamente de eso, doctor, que no es que el cigarrillo electrónico quite el vicio del cigarrillo convencional, al contrario, cambia de vicio. Sí, eso es Lo que cambiar hace es una un cosa cambio por de otra. vicio, no le va a ayudar a quitar el vicio, como dicen muchas personas o tienen en su mente que eso va a pasar, es cambiar uno por otro. Sí, la persona fumadora dice, voy a dejar el cigarrillo y sigue fumando, vapeando. No está haciendo nada, porque está cambiando una cosa por la otra. Y desafortunadamente los productores de los vapeadores son los mismos productores de los cigarrillos. Entonces, pues, Grave. Eso no se puede acabar, no se va a acabar. Luchar contra la industria es difícil. Es muy, muy difícil luchar, así sea por cosas de salud muy importantes, nadie va a poder luchar contra la industria, absolutamente nadie. Y la gente pues se va a seguir enfermando, se va a seguir muriendo y lógicamente las enfermedades progresan. Claro. Doctor, la nutrición es importante, digamos, como manera de prevención relacionado con el tema de triglicéridos y colesterol, aprender a alimentarnos muy bien, consumir más frutas, más verduras. La alimentación puede jugar allí un papel importante. Claro, o sea, la alimentación es muy importante para todos los factores de riesgo. Primero, el consumo de carbohidratos, de carbohidratos, de todo lo que sea procesado, es muy malo para la salud. O sea, es diferente comer pan que comer arepa. El pan es un alimento procesado, la arepa no es un alimento procesado, entonces es mejor eso. Los fritos definitivamente. Reemplazar ahí mejor. Exacto. En vez de pancito en la mañana, una arepa. Por arepa. El consumo de los alimentos con sal, por ejemplo. La sal es mala. La sal tiene unas indicaciones muy específicas en algunos pacientes que tienen presión arterial muy baja o que hacen síncopes, pierden el conocimiento por diferentes razones. Entonces uno les dice, aumente un poco el consumo de sal. Pero en las personas, por ejemplo, hipertensas, generalmente la sal es mala, porque la sal es una de las causas de hipertensión arterial, entonces hay que controlar el consumo de sal. Pero como la gente está acostumbrada desde chiquita que la sal es indispensable para cualquier alimento, sí. Las mismas abuelas se encargaban de eso. ¿Cómo le va a dar un huevito a mi niño sin sal? Eso es muy feo, pero ¿feo para quién? Para el niño no, para ella. Pero en cambio lo manejaban de esa manera. Además, si usted acostumbra al niño a comer de esa manera, no le va a parecer feo. Y uno lo puede acostumbrar a comer muy bajito de sal. La sal, pues, no hay alimento que no traiga sal. Todos los alimentos traen sal. Yo digo que para eso está el limón, el cilantro, el ajo, el tomillo, la laurel, la pimienta, el orégano, etcétera, para los alimentos. Claro. Entonces, la sal hay que tenerle mucho cuidado, sobre todo las personas que tienen factores de riesgo como la hipertensión. Tienen que tener mucho cuidado con la sal. De acuerdo, el azúcar también. El azúcar, pues ni se diga. Ni se diga, sí. Todo lo blanco es malo. El azúcar, la harina de trigo, la cocaína, todo eso son blanco, eso es malísimo para la salud. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado también. Las verduras y las frutas son indispensables porque tienen minerales, tienen mucho nutriente, tienen antioxidantes, traen su propio azúcar. Su fructosa. De hecho, las personas que comen demasiado fruta tampoco es bueno. En los diabéticos, por ejemplo, no pueden decir, no, coma naranja, piña, papa, no. No, porque eso es puro azúcar, es que la fruta es azúcar. Y hay gente que suele desayunar una ensalada de frutas. Entonces, son muchas frutas y encima le ponen dulce, helado. Bueno, eso no es un desayuno saludable. Uno no debe mezclar las diferentes frutas. La ensalada de fruta es malísima porque tiene azúcar de esto, del limón, del no sé qué, de la naranja, del mango, de la papaya, de todo, mezclados, entonces aumenta mucho la cantidad de azúcar que estamos consumiendo. Entonces, el jugo, los jugos no se deben tomar. Cómase la fruta, con bagazo, con todo eso, con la fibra, pero el jugo de naranja es malísimo. Claro. Porque si yo exprimo una naranja y saco un vaso de jugo, eso es más malo eso que si uno se come la misma naranja con el bagazo, porque la fibra va a ayudar a que no se absorba tanto el azúcar en el intestino. Es mejor comerse la naranja. Es mejor entera. comerse la naranja que tomarse el jugo. Y hay gente que se toma 2 jugos de naranja para el desayuno y fuera de eso se come un pedazo de patilla, de melón, de no sé qué cosa.
muchísima cantidad de azúcar. Y toda la fibra termina en la basura porque no saben comer justamente. Exactamente. Sí, qué importante, doctor, tener en cuenta el tema de alimentación. Y el ejercicio, ¿no? Y el ejercicio. ¿Por qué el ejercicio es importante? El ejercicio sobre todo para el corazón. Claro, para el corazón, para el cerebro, para todo, porque eso estimula la circulación. El ejercicio estimula la circulación y sin ejercicio, pues los factores de riesgo no se van a controlar adecuadamente. Hay gente que dice, no, pero si hago dieta y no bajo de peso, pero no hace ejercicio. Entonces siempre tiene que ir acompañado la dieta con el ejercicio. Es un trabajo en equipo. Exactamente. Doctor, volviendo al tema de traumas, ahorita lo mencionó usted en el bloque anterior, la gente que sufre de pronto algún trauma en un accidente de tránsito, algún golpe contundente en la cabeza y entran pues a examinar, ¿puede desarrollar más adelante un accidente cerebrovascular o el trauma no tiene nada que ver y hay que hacerle seguimiento? Sí, también hay que hacerle seguimiento. O sea, los pacientes que tienen accidentes automovilísticos y que tienen un trauma y que quedaron como con alguna secuela, pues más adelante puede aumentar la posibilidad de hacer un accidente cerebrovascular. Entonces tienen que controlarse adecuadamente por el especialista con tomografías y con resonancias para saber exactamente cómo está su estado cerebral y ver si eso aumentó o no aumentó, pero con el tiempo y otros factores de riesgo puede aumentar el riesgo. Claro, entonces atención allí porque hay un tema que hay que prestarle atención y lo digo a manera personal también porque tengo esa pregunta. Doctor, hablemos también sobre tratamientos y la duración. Usted nos decía que el transitorio puede durar incluso 5 minutos o hasta una hora. Una hora o 2 horas. Puede ser muy esporádico incluso. Sí, y no pasó nada y nadie se acuerda. Exacto, pero ¿y los otros? ¿Los otros pueden durar? ¿Cuánto tiempo puede durar un accidente cerebrovascular? Dependiendo del territorio del sitio donde hizo el accidente cerebrovascular. O sea, uno el cerebro lo tiene en diferentes territorios donde van las diferentes arterias y uno puede clasificar en la arteria cerebral media, o en la posterior, en la cerebelosa, etcétera. Dependiendo del síntoma y eso, uno sospecha cuál es el territorio y hay accidentes cerebrovasculares que pueden no dejar secuelas, pero otros accidentes sí van a dejar secuelas y eso es lo que hay que estar manejando permanentemente y pues con controles médicos. Yo puedo hacer un accidente cerebrovascular hoy y me dura muy poquito, como puedo hacer uno y yo pues me hospitalizan y todo y voy a quedar unos días que estoy desorientado, no sé dónde estoy, no recuerdo las cosas, no puedo hablar adecuadamente. Ya eso también depende del tipo de seguimiento y además de hacerle una buena fisioterapia. Todo eso requiere una buena terapia de rehabilitación, de rehabilitación para poder manejar mejor el accidente cerebrovascular. Perfecto. Doctor Gabriel Robledo Kaiser está con nosotros, un gran cardiólogo que nos acompaña hoy aquí en Salud para Todo, hablando de ese importante tema, accidente cerebrovascular. Vamos a ir a una última pausa chiquitica y ya regresamos con más aquí en Salud para Todo. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo. Hoy estamos hablando sobre accidente cerebrovascular. Hemos tenido una charla muy importante con el doctor Gabriel Robledo Kaiser, un cardiólogo especialista, uno de los mejores del país, hablando con nosotros sobre este tema tan importante, aclarando todas las dudas y hablando también sobre manera de prevenirlo, la manera correcta también de atender a una persona que esté sufriendo un accidente cerebrovascular. Doctor, hablemos de tratamientos rápidamente y medicación. ¿Cómo se trata a una persona que ha sufrido ese tipo de condición? Un accidente cerebrovascular, por ejemplo, primero que todo, de acuerdo a si es producido porque un alza tensional, se le subió la presión, entonces pues hay que manejarle muy bien la presión arterial para disminuírsela y evitar que tenga lógicamente otro similar o que vaya a ser alguna cosa posterior que se repita. Los accidentes cerebrovasculares trombóticos, o sea, producidos por un trombo, o sea, una arteria que se ocluye en el cerebro, hay que anticoagular a los pacientes. Esos pacientes son anticoagulados. Generalmente hay unos anticoagulantes de acción muy rápida que se utilizan en urgencias nomás de las clínicas o de los hospitales para poder destapar esa arteria y que fluya y que la sangre fluya de nuevo. Entonces, pero eso se utiliza ahí.
Muchas veces hay que dejar al paciente anticoagulado porque existen de pronto lesiones en otro sitio que requieren una anticoagulación permanente. El otro tratamiento generalmente para eso es manejar pues el colesterol muy bien. El colesterol tiene que llegar a unas metas determinadas, el azúcar también y lo que es siempre la hipertensión. O sea, todo eso hay que ir manejado de la misma manera y tiene que ser uno insistir mucho en el manejo para eso. Y el paciente, al familiar del paciente, etcétera. La dieta, creo que hablábamos, que también tiene que ser una dieta pues muy rigurosa, muy restringida de carbohidratos, de azúcares, de grasas, o sea, todo, para eso existen especialidades. Entonces le dice a la nutricionista, a la fisioterapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, todo eso va unido con los diferentes especialistas. Para poder tener muy buen resultado. Manejar muy bien y tener un buen control sobre eso. Perfecto, doctor. Las personas que de pronto estén preocupadas porque en casa tiene algún familiar que ha tenido un antecedente de accidente cerebrovascular, ¿puede ocurrir un derrame cerebral? ¿En qué momento eso puede pasar? Pues es que es muy difícil decir si a una persona le va a dar o no le va a dar. Si yo tengo un accidente cerebrovascular, tengo más posibilidades de volver a repetirlo en el futuro que si no lo hubiera tenido, o que una persona que no lo haya tenido. Entonces, es muy difícil prevenir un derrame, predecir un derrame cerebral. Entonces, yo puedo decir que una persona lo tuvo, pero decir va a tener otro o no lo va a tener, es imposible decirlo. Es como si una persona tiene un infarto, pues tiene más posibilidades de tener otro infarto posteriormente que el que no lo ha tenido. Entonces, por eso es que es muy importante y uno insiste en el manejo de todos los factores de riesgo para esto. Todos deben estar muy bien controlados. Muy bien, doctor. En cuanto a los tipos que ya nos mencionó, el transitorio, el isquémico y el hemorrágico, ¿cuál podría ser el más grave? ¿Quizás el hemorrágico o eso depende? El hemorrágico yo pienso que podría ser más grave porque es que el hemorrágico puede ocupar un espacio, un territorio cerebral muy grande y muchas veces la sangre que deja eso se puede reabsorber o se reabsorbe, pero muchas veces no se reabsorbe completamente y toda la sangre que hay en el cerebro pues va a tener que ver mucho con el pronóstico de la persona, de cómo va a quedar. Hay personas que tienen accidentes pequeños hemorrágicos que se reabsorbe la sangre y pueden quedar bien los pacientes, pero otros tienen accidentes bastante mayores y no se reabsorbe lo suficiente ni nada, entonces van a quedar con bastantes secuelas de su accidente cerebrovascular. Importante también el apoyo de la familia, ¿no, doctor? En este caso, sobre todo para la recuperación, porque hay pacientes que quizás les da miedo llegar a su casa nuevamente, cómo va a ser ahora todo el tema de retomar actividades cotidianas. Eso es importante porque la familia juega un papel muy importante ahí. Hay que estimular a la persona, hay veces que hay que hasta enseñarles nuevamente que a hablar, a escribir, a hacer cierto tipo de cosas que hacían antes, hay que irles enseñando. Entonces eso es algo en el cual la familia juega un papel muy importante fuera de los médicos, pero la familia es importantísima en esto. Y poco a poco, digamos que una persona podría irse recuperando con sus actividades cotidianas, ¿no? Sí, claro, hay muchas personas que se recuperan y tienen muy pocas secuelas en el futuro, como hay otras que desafortunadamente, dependiendo del tamaño de la lesión, pues van a quedar con muchas más secuelas. Con alguna incapacidad temporal o permanente de alguna manera. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar? Hablemos un poquito con usted de eso, si alguien tiene alguna duda en casa, quieren contactarlo, ¿dónde lo pueden encontrar? No solo en redes sociales, ¿dónde lo pueden ubicar? Sí, me pueden contactar en las redes sociales, que es en Facebook como Dr. Gabriel Robledo, en Instagram lo mismo, en mi correo electrónico que es grobledoconsultas@gmail.com o en el teléfono de mi consultorio que es 310, se me olvidó, 320-298-8078. Perfecto, doctora. Y entonces ya tenemos los contactos. De verdad, doctor, agradecerle. ¿Algún mensaje final para nuestros televidentes? Yo lo que creo es que definitivamente todos los eventos cardiocerebrovasculares se pueden prevenir manejando muy bien los factores de riesgo.
Y yo pienso que los factores de riesgo hay que manejarlos desde que somos niños. O sea, nuestros padres muchas veces son los culpables de lo que nos pase a nosotros en el futuro. Si a mí me enseñaron a comer mal, a no hacer ejercicio, todas estas cosas que pueden producir alteraciones cardiovasculares en cualquier momento de la vida, pues ellos en parte son culpables por no tener la suficiente delicadeza de decirle a uno que no. Claro. Porque muchas veces es simplemente no le voy a dar esto, no le doy lo otro. Entonces eso depende mucho de la educación y de la ayuda pues de que uno pueda tener, claro de los padres de uno. Y ya cuando uno es adulto y tiene alguno de estos problemas cardiovasculares, pues el estilo de vida hay que mejorarlo, tener actividad física, la dieta, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para esto. Perfecto. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Gabriel Robledo Kaiser, cardiólogo, uno de los mejores especialistas cardiovasculares de nuestro país, a quien le agradecemos mucho, doctor, que haya estado aquí, que ha sacado ese espacio pues, de su agenda para acompañarnos, para hablarnos sobre accidente cerebrovascular. Gracias por haber estado acá. A ti muchas gracias, muy amable. Bueno, doctor, esperamos que no sea la última vez, que sigamos conversando sobre temas relacionados con la salud de nuestro corazón, que es tan importante. A todos ustedes nuevamente invitarlos a que ingresen a www.teleamiga.tv para que sigan nuestra señal en vivo, encuentren contenido importante de nuestra programación y también en nuestras redes sociales, @teleamigatv en Instagram y en YouTube nos puede seguir, ahí nos buscan en la lupita como canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de nuestro contenido. Soy Maye Velosa, esto es Salud para Todos. Hasta la próxima.